Hey, Pastor Brennan here. Thank you so much for checking out this online sermon. If you're connected to a local church and you're just using this as some supplemental teaching, that's awesome. I hope you're blessed by the preaching of God's word. If you're not tied to a local church and you're here in our area, we would love for you to come and check out a worship service here at Crosspoint. And if you're not local to Crosspoint, then we would strongly encourage you to find a Christ-centered, Bible-preaching church in your area. But either way, we hope that you're blessed and encouraged by the preaching of God's word. Buenos días, por favor abran sus Biblias o sus diarios de la escritura de Romanos. Y si no tiene una Biblia, tome una de enfrente de su asiento en la página 942. Y por favor, póngase de pie para leer la palabra. Vamos a leer Romanos 5, capítulo 5, de 1 al 8. Vamos a empezar en el versículo 1. Por lo tanto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios bendiga la palabra. Tome asiento. Gracias, Chris. Buenos días a todos. Gracias por venir, aunque está el mal tiempo. Vamos a tomar un momento de silencio para estar en la presencia del Señor en oración. Padre, tu amor es la fuerza más poderosa que existe. No hay nada que pueda parar tu amor. Nos dices en Romanos 5:5 que tú derramaste tu amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Pero honestamente hay veces que no lo sentimos, no lo experimentamos. Dios, necesitamos una muestra objetiva, una evidencia que no cambia de tu amor por nosotros. Para que cuando, aunque no lo sentimos, no lo experimentemos, nos puedas recordar de que tú estás ahí. Muéstranos hoy día de que esa realidad incontroversial y que siempre nos recuerde de tu amor. Ven Dios, ven Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Y bendice esta palabra para que podamos entender y podamos salir de aquí empoderados de la palabra del Dios poderoso, vivo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Voy a empezar con la pregunta. ¿Alguna vez has experimentado el amor de Dios? De una manera tan profunda y poderosa de que si tú cierras los ojos podrías pensar y regresar a ese momento exacto en donde estuviste. ¿Cómo pasó? Y exacto lo que tú sentiste mientras el amor de Dios era derramado en tu corazón. ¿Alguna vez has experimentado el amor de Dios de esta manera? Yo sí. Cuando yo tenía 9 años, era el primer día de Acción de Gracias cuando nuestro padre nos había abandonado y nuestros familiares de New England estaban de visita. Nunca voy a olvidarme cuando
lo que yo sentí ese día. En ese día de acción de gracias, eh, mi padre ya no estaba, había esa soledad, ese dolor. Y recuerdo que su hermano menor vino a nuestra casa y entró con su dedo, señaló tú, y entró y me abrazó. Pero realmente un abrazo tan fuerte, sincero, que tú sientes en tu alma. Y mientras cierro mis ojos ahora mismo puedo sentir ese nudo en mi garganta. Recuerdo ese sentimiento, mis lágrimas llenando mis ojos. Y lo sentí en mi alma. Lo sentí en mi alma. Esta semana yo le mandé un texto y le dije, tío, no sé si tú recuerdas, pero en 1909 mis ojos estaban llenos de lágrimas y él me contestó, sí, sí, me acuerdo. Y entonces yo sentí una memoria tan dulce, tangible, emocional, experiencia que yo pasé en ese momento cuando mi tío me estaba abrazando y yo tenía 9 años. Yo me sentí notado, me sentí seguro, me sentí reconocido y me sentí amado. Después de 30 años yo puedo mirar atrás y como un cristiano yo puedo darme cuenta de que fue el Espíritu Santo de Dios derramando ese amor y dando una chispa, una pequeña muestra del amor tan grande de Dios, del amor de mi Padre Celestial a través del hermano de mi Padre. Una pequeña chispa del sabor del amor de Dios. La semana anterior aprendimos que nuestros sufrimientos no son en vanos y que si tú eres cristiano tú nunca sufres en vano, sin sentido, pero que es importante porque Dios soberanamente creó en la vida del cristiano para que Él pueda venir a nosotros a través del sufrimiento. Y aprendimos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza y la esperanza no nos avergüenza. No nos decepciona. ¿Por qué? Porque Dios derramó su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que fue dado para nosotros. Es una verdad gloriosa. Pero si pensamos en esta idea de experimentar el amor de Dios, sentir ese amor, esa sensación del amor de Dios derramado, podemos entender que los sentimientos son objetivos. Los sentimientos pueden ser un momento y luego desaparecer. Y eso trae una pregunta. ¿Qué hacemos cuando no sentimos activamente o experimentamos el amor de Dios derramado en nuestros corazones? ¿Qué haces entonces? Eso es exacto lo que vamos a ver en el texto de hoy. Cuando no tenemos esa experiencia de ese abrazo y que nos recuerda de su amor, entonces necesitamos no algo subjetivo o algo emocional, una experiencia emocional. Necesitamos algo objetivo, algo que no cambie. Entonces Pablo nos va a mostrar la cruz de Jesucristo. Esa es la evidencia. Cuando tú no sientes el amor de Dios, siempre vas a mirar a la cruz de Jesucristo y nos vamos a acordar, nos va a recordar del amor de Dios. Es algo objetivo, es constante, nos recuerda del amor de Dios cuando envió a Jesucristo a la cruz. Y esa es la evidencia del amor de Dios por nosotros. Entonces es hora para que nosotros nos sumerjamos en la palabra de Dios. Y estamos estudiando Romanos y mientras ustedes abren sus Biblias o sus diarios,
Entonces les recuerdo que esta es la palabra inspirada por Dios, las palabras de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, pero esta es la palabra infalible, imparable, la campeona de peso pesado de la verdad. Deje a un lado todas esas medicinas, su Benadryl, pero la verdad está en la palabra de Dios. Está llena de dinamita espiritual que mientras tú la lees, eso puede explotar en tu corazón y radicalmente transformarte. Y esa es la palabra de Jesucristo, la verdad de Jesucristo. Vamos a empezar en Romanos 5, del 1 al 8, pero vamos a empezar con el primero 1 para que podamos comprender el seguimiento. Versículo 1. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, también tenemos y obtenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos. ¿Recuerdan esa palabra griega? Kageoma, y es en la esperanza, Eso es el regocijarnos. No es algo especulativo, no es esperando que suceda, es algo que no se mueve, es algo verdadero, firme. Entonces nos regocijamos en nuestros sentimientos. Esa es la palabra telipsis, sabiendo que el sufrimiento nos produce perseverancia. Es la palabra hupomone y es la habilidad de permanecer en esa opresión que nos causa el sufrimiento, y esto produce carácter, y es la palabra dokime en griego, y es el carácter que produce, que es una fe que es producida, que es probada. Y el carácter produce esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esta es una palabra poderosa, empoderadora. Muchos romanos, comentaristas, piensan que este verso nos prepara para lo que viene en la palabra. Nos gozamos en nuestros sufrimientos. Recuerden que la esperanza es una seguridad que no se mueve, inquebrantable, auténtica. Entonces nuestra fe nos da esa perseverancia en la seguridad eterna, en la gloria de Dios. Entonces vamos a experimentarla, vamos a probarla, vamos a ver a Dios. Nuestra esperanza no nos decepciona porque fue derramada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero también cuando sufrimos, Pablo nos recuerda que Dios nos consuela, nos sostiene, nos da fuerzas para perseverar en el sufrimiento, sabiendo que Dios nos promete que ese sufrimiento va a ser usado para nuestro bien. Mientras nosotros sufrimos, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. En una manera, y esta es una manera tan especial que solo la sentiremos cuando pasamos nuestros sufrimientos. Y esta es la historia de John G. Patton y su esposa Mary. Eran misionarios de las Islas New Hebrides. Son islas al sur del Pacífico, al norte de Australia. En el año 1839, estos misionarios, entonces los nativos
En esa época devoraban a los misioneros, los cocinaban, los mataban. Entonces, en 1839, Jeff Patton sintió el llamado de Dios para ir a esas islas. Y entonces uno de los elders de ahí le dijo que estás loco, no deberías ir. Entonces, pero él fue de todas maneras. Su esposa murió y, es- y su hija, ella murió por complicaciones de parto y un mes después su hija. Pero él se quedó. Dios tenía una visión para él. Entonces, los nativos querían matarlo. Y él tenía un amigo nativo y él vino a avisarle y le dijo, tienes que salir, puedes subirte en este árbol de castaños. Él no tenía dónde ir. No sabía si es que el nativo era sincero, si le iba a traicionar, pero él subió y oró que salvara su vida, oró a Dios que le salve su vida. Y él escribe en su biografía, subí el árbol y me quedé ahí solo en la selva. Las horas que pasé ahí las recuerdo como si hubiera sido ayer. Oí frecuentes disparos de mosquetes y los gritos de los nativos. Sin embargo, me sentí allí entre las ramas, tan seguro en los brazos de Jesús. Nunca en todas mis penas mi Señor se acercó tan a mi lado, con tanta dulzura a mi alma, como cuando la luz de la luna parpadeaba entre las hojas del árbol y el aire nocturno acariciaba mi frente palpitante mientras le contaba todo lo que había en mi corazón a Jesús, solo, pero no solo. Sí, es para la gloria de mi Dios. No me importa pasar muchas noches solo en ese árbol para sentir de nuevo la presencia espiritual de mi Salvador, para disfrutar de su consuelo y compañía. Pues Dios lo protegió y él sobrevivió. Y un día se despertó y se despertó con un nativo, pero eh, él se movió a las otras islas y trajo muchas personas a Cristo. Y él dice, yo clamo en la isla de Neuiva para la gloria de Dios. Me di cuenta que en las organizaciones religiosas del mundo, um, tienen una estadística del 80% de estas islas son salvas y es por la visión de John G. Patton. Y es el sufrimiento, entonces la prueba del sufrimiento que produce perseverancia, perseverancia, carácter y carácter, esperanza. Y él testifica que Dios derramó la gracia y el amor en su corazón, especialmente cuando sufrimos. Entonces, esa noche, Dios abrazó a John Patton y le dijo, estoy por ti, yo estoy aquí, no te voy a abandonar. Él se sintió visto, él se sintió amado, él se sintió reconocido. Yo les pregunto, ¿pueden alguna vez pueden recordar haberse sentido el amor de Dios de esa manera? En que Dios te abrazó y tú sabes, porque tú sabes que Dios te ama, que Él está por ti, que Él nunca te va a abandonar. Si alguna vez tú has experimentado eso, por favor, yo les animo a que piensen y agradecen a Dios. Cierren sus ojos y denle gracias. Padre Celestial, gracias, muchas gracias, porque cuando estaba en esa situación tan difícil, tú me alcanzaste y me diste un abrazo y derramaste tu amor en mi corazón. Gracias. Gracias, Señor. Mientras nos reconocemos que Dios creó el sufrimiento
para nuestro bien, esto cambia nuestra relación, ¿verdad? Nosotros no estamos esperando y buscando el sufrimiento. A lo mejor el sufrimiento ha venido a tu vida en este momento. Quiero que tú veas esto como una oportunidad para acercarte a Dios y tener esa relación que no has tenido antes con Él, que puedas conocerlo íntimamente, que sea una relación única a través de tu sufrimiento, de que tú sabes y tienes la seguridad de que su amor es real, que está por ti, que está contigo y que no importa lo que pase, nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Cuando tú sufres, mis amigos, es una oportunidad para experimentar el amor de Dios de una manera profunda y poderosa. Ah, eh, bueno, el amor de Dios no siempre es experimental, pero él, Pablo era una persona que no siempre estaba eh, sintiendo, o sea, el amor de Dios. Entonces es algo subjetivo. A lo mejor tú puedes estar un momento sintiendo y no sentirlo en otro tiempo. Es fluctuante. Y muchas veces hay momentos que te sientes devastado. Si alguna vez has tenido esa experiencia, es una experiencia subjetiva, fluctuante. Muchas veces sentimos a Dios después de un tiempo solos. Quiero decirte que esto es normal en la experiencia cristiana. Eh, David era el hombre del Señor. Él algunas veces estaba en la montaña de la fe, de la presencia de Dios, y otras veces en la cueva donde no lo sentía. Entonces nuestras emociones cambian, fluctúan. Quiero que un momento hagan una experiencia, salgan de este contexto. Imagínense en el año 57 después de Cristo, Pablo fue enviado a la iglesia de Roma. Entonces ellos leían las cartas de Pablo, pero la experiencia que ellos tenían en este momento, señores, esta era la realidad de la iglesia romana, ellos de la iglesia de Roma. Ellos experimentaban en el epicentro de los adoradores. eh, ¿Qué es lo que te va a pasar como cristiano? Vas a perder a tus amigos. Muchos habían perdido a todos sus familiares por seguir a Jesucristo. Ellos estaban sufriendo financieramente porque los romanos no apoyaban sus negocios por su fe. Socialmente estaban solos y también físicamente. El emperador Nerón estaba en esa época y él tenía una mente diabólica y él estaba persiguiendo a los cristianos y era la época en donde despedazaban a los cristianos en los coliseos. Y ahora recibimos esta carta de Pablo que nos dice, regocíjense en sus sufrimientos. Quiero que ustedes se sientan orgullosos de su sufrimiento, porque sufrimiento produce perseverancia y perseverancia carácter y carácter esperanza y la esperanza nunca nos va a decepcionar. No sé tú, pero si yo era ellos, yo hubiera pensado, oye, Pablo, no siento el amor de Dios derramado en mi corazón. ¿Sabes lo que estoy sintiendo? Es miedo, soledad, desánimo y no sé cómo poner
alimentos en la mesa de mi familia y no siento el amor de Dios. ¿Me están siguiendo? Estas son emociones humanas. No estoy sintiendo el amor de Dios, Pablo. Entonces, Pablo era un genio. Él pensaba mucho más profundamente y él anticipó esta experiencia que iban a tener, estos sentimientos. Él reconocía que había una desconexión entre sentir el amor de Dios y experimentarlo durante el sufrimiento. Entonces miren el verso 6. Pablo escribe esto: porque cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. Es imagínense leyendo una carta en su buzón. Cuando ellos no sentían el amor de Dios, él dice, miren, les recuerdo que cuando no sienten el amor de Dios, está la cruz. Dejen sus sentimientos a un lado y quiero que mires la cruz, a esa inmutable, objetiva y continua prueba del amor de Dios. La evidencia real del amor de Dios, la cruz. Y vamos a ver en el verso 10, a lo mejor esto nos prepara para el verso 10, en donde nos va a explicar lo radical del amor de Dios por nosotros. Entonces yo pienso que él está haciendo un preámbulo en el verso 6 para hablarnos del amor radical del amor de Dios por su pueblo. Vamos a ver algunas palabras en griego que nos va a ayudar a entender y apreciar cómo Pablo apunta al amor radical del amor de Dios. Vamos a ver verso 6. Porque cuando aún éramos astenes, cuando éramos astenes, que se traduce como débiles, enfermos, impotentes, indefensos, incapaces de ayudarte a ti mismo, en un estado de miseria, de no poderte ayudar, de sin esperanza, tan patéticos, enfermos, impotentes de hacer nada por nosotros. Esta palabra, atenes, es una de las frases que los teólogos y van a mostrar las evidencias en un estudio de doctorado, llegaron a la conclusión que significa como una depravación total. Yo tengo un niño de 2 años, yo sé lo que es depravación total. Y es la emoción de maldad, de un estado de maldad, de incapacidad. Definitivamente nuestra naturaleza humana, eso es lo que existe en nuestro corazón. Esa es la idea de depravación total. Los teólogos que han estudiado la Biblia dicen que en realidad es todavía más profundo que esto. Entonces es la palabra astenes, sin ninguna capacidad, tan débil, sin esperanza, que nosotros no podemos tener ninguna habilidad de poder acercarnos a Dios. Y entonces Dios demuestra su amor por nosotros porque Él ve nuestra enfermedad, nuestra debilidad y sabe que no podemos movernos hacia Él. Y entonces a eso se refiere que porque cuando aún éramos átenes, débiles, incapaces, a su debido tiempo Cristo murió por los acebes, impíos. Impíos que se rebelaron, los que no tienen a Dios, la maldad, que tienen la maldad en su corazón. Entonces, mientras éramos patéticos, a su debido tiempo, Cristo murió
por esos malvados, rebeldes. Verso 7. Visiblemente moriría alguien por un justo, aunque quizás por una persona buena alguien se atrevería a morir, pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos harmátolos, lejos de Él, lejos, no podemos llegar al lugar en donde podemos acercarnos a Dios. Harmátolos quiere decir Dios está arriba y nosotros estamos abajo. Ni siquiera estamos cerca, estamos muy lejos de Él. Entonces, aún así, en ese estado, Cristo murió por nosotros. Porque mientras éramos enemigos, oponentes de Dios. Vamos a recapitular. Pablo está diciendo, ellos están luchando para sentir el amor de Dios. Les voy a apuntar a la verdad para que ellos recuerden el amor de Dios. Ustedes son patéticamente malos, rebeldes, impíos, diabólicos, opuestos a Dios, rebelados a Dios. Y además son enemigos de Dios. Ok, si tú estás aquí y tú estás investigando la cristiandad y vas a pensar, oh, no, esto, un momento, me estás diciendo que Dios no ha puesto su amor en Dios y que porque yo soy débil, impío, pecador, lejos, incapaz, enemigo de Dios. Entonces, a lo mejor tú fuiste un cristiano que creciste en la iglesia, pero te fuiste a la universidad y un profesor pues te guió fuera de la cristianidad y hoy estás aquí de regreso tratando de sentir el amor de Dios de nuevo y te estoy diciendo que tú eres débil, que tú eres malo, que estás lejos de Dios y que eres un enemigo de Dios. Yo no estoy haciendo un buen trabajo tratando de que tú sientas el amor de Dios, pero eso es lo que está haciendo Pablo en este texto. Esto es lo que él está continuamente tratando de explicar. ¿No nos hace sentir amados? ¿Cómo esto se supone que esto me va a hacer sentir amado? Ok, ready. ¿Están listos para esto? Ustedes nunca van a entender la naturaleza del amor de Dios por ti si tú primero no entiendes tu propia naturaleza humana pecadora. Pablo está tratando de ayudarnos a entender el amor radical de Dios, pero también nos está recordando de la realidad radical, malvada, diabólica, en mi estado de desesperanza de la naturaleza humana. Tú no puedes abrazar el amor de Dios hasta que tú no abraces la realidad de la caída del hombre, del estado pecador del hombre, de nuestra naturaleza rota. Y esa no es una realidad en nuestra cultura. Ellos, en nuestra iglesia, en nuestra cultura dicen, oh, estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien. Si existe un Dios, entonces debería amarnos sin importar lo que hacemos. ¿Eso les suena familiar? Esta es nuestra cultura terapéutica. Tú estás bien, todos estamos bien. Y de pronto abrimos el texto de Pablo y nos recuerda que no, tú no estás bien de ninguna manera. Tú eres malo, diabólico, tú estás lejos de Dios y eres enemigo de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Totalmente contradictorio a lo que dice la cultura. Es tiempo de que entiendan. Tenemos un sentido espiritual de considerarse con derecho. Un sentido espiritual de derecho. Este movimiento estaba en una época y existe a través de toda Europa. Enrique Heinz es una persona un poeta alemán que vivió en una vida espiritual de pecado. Él estaba y de incredulidad. Entonces un sacerdote
sacerdote se acercó a él en su lecho de muerte y le preguntó, ¿crees que Dios te perdonará? Heiner respondió al sacerdote, Dios perdonará, es su trabajo. Quieren tener una prueba de lo que es querer sentirse con derecho del amor y del perdón de Dios, de un estado de superioridad espiritual. Eso es lo que existe hoy en día. Dios nos va a perdonar, Dios nos va a aceptar porque Él se supone que lo tiene que hacer. Ese es su trabajo. Pero escúchenme, esta, es, esta sentido de superioridad y de derecho eh, espiritual es el enemigo de la fe. El evangelio no es para los orgullosos, es para los humildes, no para los que son espiritualmente fuertes, sino para aquellos que reconocen su estado de pecado, su necesidad. Esa es la realidad del evangelio. Jesucristo dice, yo no vine para llamar a los correctos, a los santos. Yo vine a llamar a los a los pecadores que reconocen que están lejos de mí, que me necesitan. Tú no vas a poder experimentar este amor si no reconoces que tú eres un pecador y no puedes experimentar el perdón fuera de Jesucristo. Si tú no eres un seguidor de Jesucristo, a lo mejor estás luchando por las cosas de la fe y estás aquí, a lo mejor puedes estar sintiendo esa necesidad de tratar de entender. Estás anhelando el amor de Dios. Quieres ser visto, sentirte seguro y conocido y amado. Escúchame, por favor. Tú nunca vas a experimentar el amor de Dios por ti. Nunca va a ser derramado en tu corazón hasta que tú mires la cruz y mires la sangre de Jesucristo derramada por ti. La cruz de Jesucristo, la muerte de Jesucristo en nuestro lugar, esa es la cristianidad. Esa es la esencia de lo que significa estar en relación con Dios, reconocer tu necesidad, ver a Jesucristo muriendo en tu lugar, derramado el amor de Dios por ti. Entonces experimentarás el amor de Dios en ti. Esto es muy poderoso, Señor, hermanos y hermanas. Pablo en el verso 7 va a ser un contraste y nos va a apuntar al amor de Dios. Y del verso 6 y contrarrestado con el amor humano. Porque difícilmente morirá alguien por un justo, aunque quizás por una persona buena alguien se atrevería a morir. En otras palabras, Pablo está diciendo, como humanos tenemos la capacidad de mostrar también amor desinteresado. A lo mejor si tú ves a alguien que está muriendo, alguien que realmente amamos, a lo mejor estamos dispuestos a morir por él. Tengo una historia de un niño que creció en una ciudad muy pobre y su hermanita había nacido con defectos de nacimiento y necesitaba cirugías. Y durante esta cirugía, el doctor vino de pronto a su familia y dijo, necesitamos una transfusión de sangre. Entonces dijo a su hermanito, vamos a ver que si tienes la misma sangre, vamos a necesitar ponerte hacer una transfusión de tu sangre a tu hermanita. Entonces llevaron al niño, él estaba dispuesto, pusieron las agujas y el niño miraba la sangre salir de su cuerpo y entrar en el cuerpo de su hermanita. Entonces cuando terminó la transfusión, el doctor le dio en su hombro y le dijo, estoy muy orgulloso de ti. Tú demostraste una valentía increíble. Pero el doctor nunca se imaginó que la verdadera valentía del niño, porque el niño lo miró y le dijo, ok, doctor, ¿cuándo muero? ¿Cuánto tiempo me queda? Entonces el niño pensaba que cuando estaba dando su sangre, él estaba muriendo para que su hermanita viviera. Cuando yo escuché esa historia,
Esto es increíble. Qué niño más impresionante. Él estaba en su mente, estaba dispuesto a morir por su hermana. Y yo recuerdo en 2005 cuando las cosas estaban muy difíciles en Irak. Entonces fueron a la ciudad de Fallujah y ahí recuerdo la historia de un soldado americano vio una bomba y él se lanzó para salvar la vida de sus amigos. Yo me recuerdo pensando, qué amor más desinteresado, increíble, qué sacrificio tan grande. Entonces, por la gracia común, natural, nosotros nos asombramos de estas historias. Pero en todas mis historias, en los estudios de mi historia, nunca he visto una historia de, de, de un americano muriendo en una granada para salvar un soldado japonés. No he visto en la historia de que alguien del enemigo se lanzó para salvar a alguien en Afganistán, por alguien, para salvar a alguien del Talibán. No hemos visto esta clase de amor. Hay límites en el amor del hombre. Alguien que muere por su esposa, su hijo, un amigo, pero nosotros no tenemos la capacidad, no fuimos hechos para morir por alguien que está puesto, que me odia, que quiere lo peor para mí y decir, voy a morir por él. Ok, eso es algo racional, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana. Ahora Pablo, en el versículo 8, va a hacer un contraste del amor del humano con el amor divino de Dios. Pablo dice, pero Dios, si ven la comparación, pero Dios, el amor de Dios es diferente del humano, pero Dios demuestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo está diciendo amor divino. El amor divino de Dios es radicalmente diferente al de humano. Es natural morir tal vez por alguien cercano, por un familiar, por alguien que amamos, pero Dios está dispuesto a dar su vida por sus enemigos, por la gente que lo odia, que lo crucificó. Él está dispuesto a morir por ellos para que ellos puedan vivir. Ese es un nivel diferente. Romanos del 5 al 8 son versos significantes, gloriosos. Cuando estamos en la iglesia en Trenton, siempre teníamos Romanos 5, 8. Dios demostró su amor por nosotros, que mientras éramos pecadores, Él murió por nosotros. Es un verso glorioso y poderoso. Y cuando estaba esta semana leyendo, yo me di cuenta, no me había dado cuenta de algo impresionante. Dios demostró su amor por nosotros mientras éramos pecadores, Él murió por nosotros. Pero yo me di cuenta del tiempo en el que está escrito. Y a lo mejor vas a pensar, ¿y a quién le importa? No es importante, es importante. Esta semana que estuve estudiando el tiempo en el que fue escrito, gramaticalmente, esta palabra es un tiempo activo, importa. Es presente, quiere decir continuo, y continúa pasando. Es activo. Quiere decir que Dios está activamente haciéndolo. ¿Y están listos? Es una realidad, es una verdad, es real. Y todo este tiempo que yo había estado pensando, Dios mostró su amor por nosotros mientras éramos pecadores. Dios murió por nosotros, Jesucristo murió por nosotros. No es el tiempo pasado.
es presente, es del tiempo presente. Por 2000 años, Dios ha estado mostrando su amor al mostrarnos a la cruz de Jesucristo. Piensen en esto. Mientras todavía somos pecadores, Dios nos muestra continuamente, sigue mostrándonos su amor mientras somos pecadores, de que Jesucristo murió por nosotros mientras éramos débiles, incapaces, patéticos espiritualmente, incapaces, pecadores, malvados, opuestos, rebeldes a Dios. Cuando estábamos lejos de Él, enemigos, cuando no había nada dentro de nosotros que podía ganar el amor de Dios por nosotros. Él nos amó de todas maneras y murió por nosotros. Y 2000 años después, Dios nos está demostrando su amor, mostrándonos de regreso 2000 años atrás lo que pasó, un evento que pasó una sola vez. O sea, eso es algo el pasado, pasó una vez, pero su poder continúa demostrándonos su amor. La única razón por la cual soy cristiano es porque Dios en su amor infinito me muestra la cruz de tal manera que yo veo mi necesidad de perdón, mi necesidad por Jesucristo, porque Él me muestra. Porque me da ojos para ver, un corazón para sentir, una capacidad de responder a su amor. Y esa es la razón por la cual tú eres un cristiano hoy, porque Dios te demostró y continúa haciéndolo. Y hay personas que están, esto es tan emocionado, pero hay personas que están aquí, no son todavía seguidores de Cristo, pero y un día los voy a bautizar aquí, porque Dios está mostrándote su amor ahora mismo. Y te está mostrando, apuntando a la cruz de Jesucristo. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Es la esencia de su amor. Cuando no había nada en nosotros que valía la pena para el amor de Dios, Él nos amó. Y hoy, aquellos que no creen, aunque no tengas nada de traer a la mesa, cuando eres malvado, débil, enemigo, Dios mostró su amor por ti, te está mostrando la cruz de su Hijo para que tú puedas vivir, para que seas adoptado en la familia de Dios, mientras éramos pecadores. Jesucristo murió por nosotros. El equipo de adoración va a venir a cantar una vez más, pero quiero sumarizar lo que Pablo está diciendo. Ok, cristiano, cuando tú sufres, recuerden, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter y el carácter esperanza, y la esperanza no nos decepciona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y escúchenme, aunque no lo sientan, tú puedes mirar a la cruz para el objeto, es la evidencia objetiva del amor de Dios. Gracias, Dios, por este texto. Te doy gracias personalmente por haberme demostrado, revelado la significancia de el tiempo en el que fue escrito, continuo de tu amor. Y que aunque nosotros nos luchemos para sentir el amor de Dios, tú tienes una evidencia continua de tu amor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.